Buenas noches, vamos a hacer una breve síntesis de algunas ideas, porque hemos convenido, porque se ha hecho bastante tarde. Bueno, por supuesto agradezco a la universidad y al instituto la invitación a este evento. Nos parece que es una muy buena ocasión para debatir un tema tan relevante como ir instalando estas temáticas para que vayan cobrando vigor en el marco nacional. A ver, yo voy a contar un poco la perspectiva que puedo aportar yo, obviamente la visión que tenemos desde el Gobierno Nacional en lo que venimos trabajando en pos de instalar este tipo de políticas, estas políticas relativas al suelo. En ese sentido, insisto, el mayor aporte es el entendimiento desde la perspectiva nacional y desde el conocimiento del territorio que hemos ido adquiriendo en esta casi década. Yo pertenezco a un organismo que fue creado en el año 2004, que es la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, y que ha venido trabajando, digamos, su misión fue desde el inicio plantear una política nacional de planificación y ordenamiento territorial, obviamente afín al proyecto nacional que impulsaba el gobierno desde el año 2003. Una vez que esto se delineó, se puso en marcha el proceso de planificación estratégica que ha tenido una metodología incremental de sucesivos avances. Estos avances, bueno, el primer avance es el del 2008, es un trabajo que se realiza, y el siguiente es el 2011, desde el punto de vista documental. Es un trabajo que se realiza con la participación de los gobiernos provinciales en una convocatoria, básicamente el anterior, previous, en una convocatoria a pensar el modelo de territorio deseado y estrategias de cara al futuro. ¿A qué tipo de lineamientos habría que trabajar? En el avance 2 se profundizan estas estrategias, se trabaja en líneas tales como la cuestión de infraestructuras, integración regional, y en lo que concierne especialmente la cuestión urbana, se decide abordar la temática urbana desde la propuesta general acordada de propiciar un sistema policéntrico de núcleos urbanos. Yo quisiera resumir, de cara a sintetizar, lo que para nosotros fueron los aprendizajes de este proceso. Por un lado, como se encaró un estudio sistemático de la problemática nacional y del sistema urbano nacional, hubo otro eje de trabajo que fue el trabajo en torno al proyecto de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial, y una tercera línea de trabajo que es la de un programa de fortalecimiento institucional que se está implementando en todo el país. Yo diría que estos tres campos han sido, de alguna forma, el nutriente de las cosas que estamos pensando hoy relativas a qué tipo de lineamientos. Bueno, voy a pasar esto de largo, que tiene que ver con la constitución del sistema nacional, que en realidad sí me interesa que miremos esta imagen. Se jerarquiza el sistema y, digamos, esto nos permite visibilizar de qué estábamos hablando a nivel nacional, ¿no? Lo que puedo decir en síntesis es que hay unas 100 ciudades
demográfica, cuando uno observa los procesos intrínsecos de producción urbana, uno observa dos tipos, digamos, esto se trabajó por un lado con datos censales y por otro lado con un análisis casuístico basado en análisis de la expansión en base a imagen satelital, análisis de tejidos, volcados de variables censales. Entonces, el diagnóstico muy estilizado que puedo decir es que en principio las ciudades medias y grandes están sufriendo los procesos expansivos de crecimiento a salto de mata, con procesos importantes de especulación de mercado de suelo, con disputa, digamos, del uso del periurbano, fragmentación urbana, fragmentación socioespacial. Diría que eso es bastante generalizado y con dificultades grandes de acceso al hábitat adecuado. Tienen que ver, la explicación de estos procesos en general tienen que ver, insisto, con la lógica del mercado de suelo, que excede a la lógica local, obviamente tiene un comportamiento que excede al universo local. De la misma manera, con los cambios en los mercados de trabajo que, digamos, presionan o no al crecimiento demográfico, y a su vez con patrones de uso y consumo de suelo que también son, hoy están instalados en la literatura como globales. Cuando pasamos a las ciudades pequeñas, el universo es distinto, las problemáticas son distintas, si bien podemos decir que carecen, sufren la misma lógica en términos generales, la misma problemática de dificultad de acceso al suelo. Si bien en muchos casos uno escucha en estas ciudades, está como muy naturalizado esta noción de aquí hay gente pobre pero digna, ¿no? Esto es una noción de la pobreza. En este caso las restricciones tienen que ver con otros, hay ciudades que crecen muchísimo, ciudades que crecen poquito o están estancadas. Se observan fenómenos muy significativos tanto en la región pampeana como en el norte que tienen que ver con lo que nosotros llamamos ciudades cercadas, estranguladas por los procesos de altísima rentabilidad de la explotación agropecuaria o forestal. Entonces son ciudades en donde ni siquiera queda espacio para su propia reproducción. Otras ciudades que tienen que ver también con ciudades, esto se ve mucho en las ciudades pampeanas y también y pueden ser en las del nordeste, que, digamos, por un lado tenemos una actividad urbana y por otro lado una actividad rural absolutamente deslocalizada que no retribuye su excedente a la localidad. O otro caso también extremo de situaciones límites de comportamiento de mercado de suelo o de dificultades para acceder que tienen que ver con la explosión demográfica de ciudades ligadas a los recursos, a la extracción de recursos. Bien, yo lo que quería simplemente con esto manifestar que este enfoque que nosotros hacemos, que es un poco el de la comprensión de todo el sistema y que revelaría, digamos, que no hay fórmulas a aplicar, además son muy distintas para las ciudades grandes, para las medias o para las pequeñas. Sí me importa decir, bueno, ¿qué significa esto? Lo que hemos observado en materia de planificación y de instrumentos, y de aplicación de instrumentos, ¿no? Obviamente esto tiene que ver con los propios análisis de nuestros procesos de estudio de caso, más el aporte de trabajos complementarios como los hechos por la misma Universidad de Itela. En realidad lo que se observa primero es un tema alentador, que es una paulatina introducción de superación, digamos, de la planificación declamatoria de exclusivamente denunciados y un avance significativo en la introducción cada vez más de determinaciones urbanísticas y elementos de regulación de mercados de suelo. Esto sería el dato positivo y que además tiene que ver con la consecuencia de eventos como este que están haciendo que realmente se empiece a instalar en el cuerpo social este tema. Un tema que, como vimos, en el caso creo que el relato de Colombia para mí fue muy elocuente. Digamos, estamos hablando de una historia que comienza en una Constitución del 88 que tiene una reglamentación en el nuevo, 88, 97, 91, me estoy faltando una, 88, Constitución 91, nueva ley 97, y creo, como decía Magda, con figuras que se empiezan a implementar efectivamente en el año 2008, ¿no? Creo que nosotros estamos en este sentido en un proceso de instalación desde todos los campos, tanto desde la divulgación como del debate que se empieza a dar, inclusive de la conciencia cada vez mayor de intendentes que empiezan a pedir, digamos, apoyo para este tipo de iniciativas. Creo que estamos en una etapa bastante digamos, de cara a la posibilidad efectiva o a la efectivización de estas políticas como herramientas de gobierno. En este sentido hemos visto muchos planes de última generación o varios que incorporan instrumentos
urbanísticos novedosos y sin embargo muy pocos en donde se observan que estos instrumentos han sido captados como herramientas de gobierno efectivas. Inclusive en algunos casos podemos hablar de la aplicación de instrumentos que casi llegan a un nivel de banalización tan grande que lo que están haciendo es blanqueando acumulaciones de capital muy fuertes hechas en algunas ciudades importantes donde hubo una inversión pública muy grande previa y están haciendo, digamos, un blanqueo de esa capitalización. O sea que yo creo que, en todo caso, lo que diría es que a través de un proceso que en el caso nuestro estamos instalando a través de los lineamientos del plan estratégico, a través del trabajo con el proyecto de ley nacional, que fue un proyecto que trata de sentar principios básicos que se fundamentan en la instalación, intentando recuperar el espíritu de Constitución del 49, que intentan recuperar justamente la noción de derecho de propiedad, de la noción de la tierra y del derecho como obligaciones y derechos y con su función no solamente económica, natural, sino social, inherente al propio derecho. Sobre ese principio se establece, el Consejo Federal, con el conjunto de las provincias, se redactó un proyecto de ley y este proyecto fue presentado en el año 2010, no tiene estado parlamentario, pero sí ha sido sujeto de muchos foros en muchas provincias. Lo que quiero decir es, este ha sido otro eje de trabajo en donde se observa un fuerte apoyo por parte de organizaciones sociales, técnicos de los distintos municipios y provincias, pero evidentemente estamos en una fase primitiva de construcción de una noción de suelo y de la necesidad de intervenir sobre las políticas de suelo que sean superadoras de la visión absolutamente patrimonialista del derecho. Esto se ve en todos los debates, esto me parece que es por nuestra parte, digamos, yo entiendo que vamos a necesitar bastante tiempo o estamos trabajando en esa dirección como para que estas cuestiones se instalen y no sean simplemente copias, porque también lo que uno observa es que en algunos casos de planes recientes lo que se copian es decálogos de modelos básicamente traspolados de Colombia o de Brasil, en donde ya ha habido este proceso, en todo caso, de construcción, de conciencia y de acumulación de poder político y social como para que esto se efectivice. Es el caso, yo siempre digo, el caso de Brasil, cuando se aprueba el Estatuto de las Ciudades, que yo me acuerdo que le pregunto al Raquel Relón, pues estaba fascinada con el contenido de la ley, y yo le digo, ¿cómo hicieron para aprobar esto? Me dijo, 20 años de lucha a los sin tierra. O sea, ya está. Yo, quería plantear esta perspectiva que tiene que ver con una visión nacional optimista y realista a la vez, y por otro lado con una perspectiva del entendimiento de esta política relativa al suelo como una política pública y como una política que requiere para su instalación de construcción de poder político, con mayúscula, que supone poner en debate cuestiones, trabajar con movilización social y a su vez con los canales de los dispositivos democráticos de representación para que en realidad, digamos, estas cuestiones pasen a la arena política de debate y acumulemos como para que se puedan transformar. Bien, eso es todo. Hice rápido, 15 minutos. Muy bien.